En este segundo video y continuando con el interrogatorio, es importante saber cuál es pues, la clasificación a adaptar con respecto a las preguntas. Por orden de importancia tendremos siempre primero para las enfermedades crónicas, como primer lugar los síntomas mentales. Evidentemente con la condición de que sean verdaderamente representativos del sujeto y que sean característicos del paciente. Si tenemos generalidades como un poco de irritabilidad o de depresión, esto realmente no nos interesará. Es necesario que haya modalidades o que el síntoma sea verdaderamente típico. Para saber si un síntoma es característico, bastará con abrir el repertorio. Por ejemplo, si encontramos una rúbrica que contiene 500 remedios, esto no nos interesa, que es el ejemplo en cuanto a irritabilidad y depresión. Necesitaremos además una rúbrica de 3 a 10 líneas más o menos y que contenga en lo posible remedios en los 3 grados. Esto es en cuanto a síntomas mentales. Por ejemplo, podemos decir en cuanto a depresión, un paciente podrá presentar depresión, pero una rúbrica característica de ese paciente podría ser que cuando escucha música, es cuando se siente deprimido, o cuando está solo, o en la noche, o en la mañana, o a mediodía, o después de que le hacen un desaire. Esas serían como las cuestiones más interesantes para poder considerar nosotros el síntoma, para poder buscar prescribir un medicamento. Después de los síntomas mentales tenemos que considerar los generales. Los síntomas generales son las reacciones del organismo a todas las influencias exteriores, por ejemplo el calor, el frío, las condiciones meteoropáticas, el movimiento, etcétera. Todo lo que pone a un paciente en contacto con el mundo exterior. Estos síntomas son esenciales ya que tienen en cuenta todo el individuo y no únicamente a una de sus partes. Después de los síntomas mentales y los síntomas generales, tenemos que tomar en cuenta los deseos y las aversiones alimenticias. Por ejemplo, un ejemplo que tiene grandes deseos de sal, que sala todo antes de probar o que no puede pasar un día sin comer azúcar o chocolate o que tiene una aversión tremenda por el queso o al repollo del texto que nosotros lo conocemos más bien como col. Todo eso nos va a interesar enormemente con la condición de que estos deseos o aversiones sean muy marcados. En este capítulo tendríamos que agregar a esto las agravaciones alimenticias. Por ejemplo, a un enfermo puede gustarle mucho los huevos, pero no tolerarlos y esto también nos interesa mucho para hacer prescripción homeopática. Después de los síntomas mentales generales, como tercer lugar, los deseos y las aversiones alimenticias, debemos de considerar o pasar a los síntomas sexuales. Schmidt nos menciona que sobre todo en la mujer, en lo referente a las reglas, también los síntomas sexuales psíquicos y subjetivos, que para nosotros son siempre muy importantes, porque cuando más subjetivos son los síntomas, más nos interesan, contrariamente a la medicina clásica que los pone aparte, excepto los psiquiatras, que para ellos también son esenciales. El síntoma subjetivo caracteriza al enfermo, es el que hace su personalidad, pertenece a la medicina del hombre y no a nada más a la enfermedad. Además, estos síntomas sexuales pertenecen a manifestaciones instintivas y tocan el instinto de conservación y la periodicidad biológica. Los síntomas sexuales, pues, para los homeópatas son muy importantes. Requieren evidentemente de parte del médico mucho tacto y circunspección. Ciertos enfermos pueden ser interrogados desde la primera vez en cuanto a los síntomas sexuales y otros solo después de varias sesiones. La verdad es que sí va a ser un poquito complicado que un paciente nos hable de sus síntomas sexuales en la primera consulta, a menos que pues, ya se haya generado un buen rapport, una buena confianza. Lo mismo para el examen del enfermo, o sea, en consultas no es necesario hacerlo desvestir completamente desde la primera vez. Esta es una cuestión de psicología y tacto. Posteriormente de los síntomas sexuales, vamos a hacer preguntas o abordar o buscar síntomas con respecto al sueño y los sueños. Estos
últimos síntomas que son el sueño, los sueños son muy importantes porque forman parte del inconsciente. Para nosotros los homeópatas, este periodo tiene mucha importancia. Nos da cuál es nuestra posición durante el sueño. Nos acostamos de cualquier manera o también necesitamos saber si algunos se acuestan atravesados en la cama, con las piernas fuera de las sábanas o con una pierna levantada. Hay que buscar cómo es nuestro paciente en este sentido, porque hay pacientes, algunos pacientes que duermen con los ojos entreabiertos, otros con la mandíbula colgante, algunos rechinan los dientes, otros gritan, otros hablan, otros ríen, otros lloran. Hay toda una sintomatología del sueño que nos pondrá a prueba en el don de la observación del enfermo y del médico. Se sobreentiende que los síntomas, perdón, que los sueños solo tienen importancia si se repiten. Si exploramos estos 5 grandes capítulos de la sintomatología, sin siquiera ocuparnos de la razón por la cual el enfermo viene a consultar, ya sea reumatismo, eczema, glucosa u otra cosa, tendremos los principales hilos conductores que nos permitirán curar mucho mejor que si damos el remedio del glaucoma, del eczema o del reumatismo. Si hacemos eso, aparte estaríamos alopatizando y sabemos que, pues, que en la homeopatía no trabajamos así. Por eso es importante que tomemos en cuenta este orden para hacer una buena consulta. Y es inútil preguntar a un enfermo cuya correspondencia no figura en nuestras materias médicas, es puesto que, bueno, la alopatía no formulan preguntas sobre temas que no les interesan desde el punto de vista terapéutico diagnóstico, pues saben que no encontrarán correspondencias. Y finalmente, por supuesto que nosotros nos interesamos en todo lo que se dice y nuestra materia médica es tan rica y abundante que es muy raro encontrar en ella un síntoma expresado por el enfermo. Si no encontramos un síntoma en el repertorio, hay 3 diccionarios sobre las sensaciones, if o como si. Hay muchos pacientes que les cuesta trabajo decirnos cómo es su sensación. Cuando nosotros insistimos en, díganme una sensación rara o que usted diga, híjole, esto me ha llamado la atención, pero no le toma gran importancia. Para nosotros sí es importante, y a veces es que siento a veces como si estuviera acostado en unas nubes. Esto sabemos que para nosotros es importante y si hay capítulos en los repertorios que nos van a ayudar a dar con ese medicamento que nuestro paciente va a necesitar. De este video serían las cosas rescatables.